Buenas, en este video vamos a ver cómo nosotros podríamos desarrollar un sistema de autenticación en nuestra aplicación de Express. Em, ¿Qué vamos a abarcar en este video? ¿Cómo hacer una autenticación de usuario? Y para eso tenemos que saber algunas cositas en concreto. ¿Qué son las cookies? ¿Qué son y qué es un JWT? ¿Qué cómo asignar un JWT a una cookie para poder identificar a un usuario, cómo hacer un proceso de sign in y sign out, es decir, cómo poder iniciar sesión y cerrar sesión, y cómo poder proteger nuestra ruta de vistas con todo lo que vimos en los pasos anteriores. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué pasa con un formulario cuando nosotros cliqueamos el botón de enviar. Claro que vamos a ver el funcionamiento como por defecto que tienen los formularios, que es lo que vamos a abarcar nosotros. Porque los formularios nosotros podemos interceptar como el envío de la información, pero nosotros vamos a ver el comportamiento como por defecto que tienen. Entonces los formularios cuando uno envía el botón de enviar, hacen una petición de tipo HTTP, ¿cierto? Y de tipo POST por defecto. Entonces se envía toda la información que esté contenida en el formulario. Por ejemplo, en este componente de formulario acá al lado, se enviaría un email y se enviaría una password con la información correspondiente. ¿Y hacia dónde se envía esta información? Nosotros podemos definir hacia dónde se envía esa información en el atributo action del formulario. Por ejemplo, eh, en concreto, acá le estamos diciendo que se envíe hacia API B1 out sign in. Pero ¿por qué no tenemos una URL completa? Porque acá estamos haciéndolo relativo hacia dónde está hosteado este formulario. Por ejemplo, si esto fuera una página de Google, este formulario se enviaría a google.com/api/b1/out/signin. Si fuera de Facebook, lo mismo, pero con Facebook. O en el caso de ustedes, si lo están haciendo en su máquina, sería en el localhost, en el 3000 probablemente, /api/b1/out/signin. Y también nosotros podemos modificar el método o verbo HTTP que se va a utilizar en la petición a la hora de apretar el botón de sign in o el botón de enviar, etcétera, con el atributo method. Nosotros podemos cambiarlo a post, a get o lo que sea necesario. Lo otro que tenemos que ver es qué son las cookies. Las cookies son pequeñas piezas de información que un servidor puede enviar al navegador para que éste la almacene por una cantidad de tiempo determinado. Las cookies generalmente sirven para que los sitios web recuerden información sobre sesiones, sobre preferencias o sobre otras cosas sobre los usuarios. Entonces, como bien dice acá, puede ser especificada una fecha de vencimiento, como también algunas restricciones de dominio o de ruta. ¿Y de qué sirve esta fecha de vencimiento? Cuando esta fecha de vencimiento sucede, ¿cierto? Cuando nos pasamos esta fecha de vencimiento, el navegador va a dejar de enviar esta cookie en las peticiones que haga hacia el servidor. Porque finalmente lo que pasa es que cuando el servidor le asigna esa cookie al navegador, el navegador almacena esa cookie y cada vez que haga peticiones ese navegador hacia el servidor va a estar enviando esa cookie también como añadida en la petición y el servidor va a poder acceder a esa cookie básicamente. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar nosotros cookies en nuestra aplicación? ¿Por qué serían de utilidad? Entonces, la vamos a ocupar nosotros para reconocer a los usuarios que hagan solicitudes a nuestra aplicación de Express. Además, esto nos va a permitir proveer seguridad a nuestra aplicación, porque vamos a poder denegar solicitudes a usuarios que no tengan cookies. Y nosotros vamos a poder quizá asumir que los usuarios que no tengan cookies van a ser usuarios que no están autenticados, es decir, que no han iniciado sesión o que quizás expiró su sesión. Entonces, en resumen, las cookies nos van a permitir dos cosas. Uno es identificar a los usuarios a través de ellas, ¿verdad? Entonces, una vez que un usuario inicie sesión, el servidor va a enviar una cookie a su navegador para que la almacene con cierta información del usuario. Y luego todas las peticiones que haga este navegador al servidor van a contener esta cookie.
Pero acá hay un problema. No podemos guardar directamente información del usuario en una cookie. Por ejemplo, el ID de un usuario. Porque esto es peligroso. Porque cualquier persona podría acceder a esa cookie, ¿verdad? Accediendo al navegador del usuario o interceptando la solicitud. Y es peligroso, por ejemplo, guardar el ID como tal en, en la cookie. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto sea un poquito más seguro? Lo vamos a ver en la siguiente slide. Pero por mientras pasemos hacia el siguiente punto, que es que las cookies nos van a permitir proteger nuestra aplicación ante usuarios no autenticados. Entonces, si un usuario no tiene una cookie, o esta está expirada, o no es válida, porque la modificaron, por ejemplo, no va a poder interactuar con ciertas partes de nuestra aplicación de Express. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los JSON Web Tokens o JWT para los panes. Los JWT son un mecanismo para poder propagar información de forma segura entre dos partes, generalmente identidad de un usuario. ¿Ya? Entonces, se trata de una cadena de texto que tiene tres partes, que cada una se separa con un puntito. ¿Ya? La parte uno es un header que tiene información, toda esta información está encriptada, claro, no está em, como texto plano. La parte uno, que es el header, indica el algoritmo y el tipo de token. La parte 2, que es el payload, ahí ustedes pueden meter toda la información que ustedes quieran, que ahí es donde vamos a meter la información del usuario. Y la parte 3 es la signature, que es donde nosotros vamos a poner una firma, que esa firma la va a poner nuestro servidor, que para eso vamos a tener que nosotros asignarle un secret a nuestro servidor, que como bien dice la palabra, es un secreto que solamente debiese saberlo nuestro servidor, porque si no cualquier persona con ese secret podría desencriptar nuestro token, por ejemplo. Entonces, vamos a generar un JSON Web Token con información del usuario y lo vamos a enviar a través de la cookie, ¿cierto? Entonces, mucho más seguro tenerlo encriptado que mandarlo como texto plano la información del usuario. Igual, vamos a enviar cierta información del usuario, por ejemplo, el ID, ¿ok? O si el sistema de ustedes tiene roles, podrían enviar el ID y el rol, por ejemplo. Así, la información no va a estar explícitamente en el navegador, pero nosotros vamos a poder descifrarla en nuestro servidor, en nuestra aplicación de Express, ya que poseemos el secret para poder desencriptarla, para poder descifrarla. Entonces, para poder hacer todo esto que estamos conversando, vamos a utilizar algunas utilidades, valga la redundancia, y para eso tenemos que instalarlas. Vamos a ocupar Cookie Parser para poder manejar y manipular las cookies. Y vamos a ocupar JSON Web Tokens para poder hacer los JSON Web Tokens, evidentemente. Entonces, dado que vamos a hacer un inicio de sesión, claro, vamos a tener que tener un registro de usuarios también. Entonces, para eso es necesario que encriptemos las contraseñas de los usuarios, porque guardarlas como texto plano en nuestra base de datos, que por cierto vamos a ocupar MongoDB en Atlas, es peligroso, ¿cierto? Guardarlas como texto plano, tal cual como la envía el usuario, es súper peligroso. Entonces nosotros vamos a ocupar otra utilidad que se llama bcrypt. Entonces, a la hora que un usuario se registre, vamos a guardar todos sus datos, pero vamos a encriptar su contraseña ocupando esta utilidad para poder protegerla. Entonces, básicamente, ¿qué hace bcrypt? Es un algoritmo criptográfico que utiliza un mecanismo de salting que tiene un factor de costo ajustable, que ustedes pueden ponerle más o menos costo. Pero lo que hace el salting básicamente es añadir datos aleatorios como ya sea un string, que es un hash, básicamente, y que es único. Y esto es súper interesante porque si hay dos contraseñas que son exactamente iguales, no generan el mismo hash, no generan el mismo string. Entonces, nos va a servir bastante para poder proteger las contraseñas de nuestro usuario. Entonces, vamos a hacer un pequeño proyecto para poner como en marcha todo esto para que puedan integrarlo y tener una guía de cómo pueden hacerlo. Obviamente esto es una idea y ustedes tienen que adaptarlo al proyecto que estén haciendo ustedes, pero esto es un pequeño ejemplo. Entonces ahora
les voy a mostrar como la aplicación que hice yo ya como terminada, para que tengamos una idea hacia dónde tenemos que llegar al final de este video. Y vamos a empezar a hacerlo no desde cero, porque la parte de handlebars y la parte como de configuración de Express no la vamos a saltar, pero sí la vamos a repasar en el código. Y nos vamos a enfocar solamente en la parte de que tenemos que ver hoy día, que es la de autenticación. Ok, entonces hice este pequeño como sign in, que en realidad es una pantalla de login, ¿verdad? En que nosotros podemos iniciar sesión. Y si iniciamos sesión, fíjense que llegamos a una pantalla de perfil, perdón, una vista de perfil que nos muestra el nombre del usuario y el email del usuario, ¿verdad? Y si yo actualizo, fíjense que la información persiste. Y esto no es porque esté escrito como porque yo lo escribí a mano, ¿verdad? Es porque esta información la estamos recuperando en nuestro servidor. Porque em, nosotros, desde el navegador, le estamos enviando una cookie. Como pueden ver acá, le estamos enviando token. Y token tiene un JWT. Y este JWT es desencriptado en nuestro servidor. Y nuestro servidor se encarga de ir a buscar la información a la base de datos para poder mostrarla en este perfil, básicamente. Y si nosotros cerramos sesión, nos envía nuevamente acá. Y podemos ver ahora que nuestra cookie ahora ya no existe. Entonces, si ahora nosotros intentamos acceder a Profile, nos tiró en realidad nos tira un error de unauthorized, que si bien es correcto, lo que vamos a hacer nosotros en el proyecto que vamos a realizar ahora es que vamos a redirigir al usuario hacia la pantalla de inicio de sesión, básicamente, si es que intenta acceder a alguna parte que no debería. Pero finalmente eso. Y obviamente también vamos a cubrir la parte de registro, pero solamente lo vamos a hacer em, ocupando un cliente HTTP para que nos vayamos familiarizando también en hacer peticiones de tipo HTTP ocupando un cliente. ¿Ok? Pero realmente eso. Así que ahora vamos a empezar. Entonces, ya estoy acá en el proyecto. Lo vamos a revisar paso a paso. La configuración para que todos estemos como de acuerdo con lo que estamos viendo. Y vamos a hacer la configuración que en teoría ustedes dicen hacer que dista un poquito de lo que ustedes ya saben. ¿Ya? Tal como vimos, tenemos que instalar ciertas utilidades, ¿verdad? Como vimos acá, tenemos que instalar Cookie Parser. Entonces vamos a ir acá a nuestra terminal dentro de nuestro proyecto y vamos a poner npm install Cookie Parser. Y también tenemos que instalar JSON Web Token. Entonces ustedes pueden, de hecho, si están acá viéndolo, pueden copiarlo directamente. Perfecto. Y bcrypt también. Y ahí ya vamos a tener todas nuestras utilidades listas. Perfecto. Entonces, con todas nuestras utilidades listas, vamos a revisar nuestra configuración del index.js. Entonces importamos Express, importamos handlebars e importamos un archivo que se llama db.js, que básicamente lo único que hace es conectarse a la base de datos. Entiendo que con lo que han visto con el profe, ustedes se conectan directamente acá y hacen la conexión aquí. A mí en lo personal me gusta tenerlo separado, entonces esta otra forma de que ustedes pueden hacerlo y queda totalmente a discreción de ustedes cómo hacerlo. Yo creo una carpeta que se llama db y dentro tengo un archivo que se llama db.js, que lo único que hace es lo mismo que hace. Hace mongoose.connect a la URL que nosotros tenemos acá y luego leanlo así. Dice, primero te conectas y este punto .den, que literal la traducción y después haz un console log, o sea, dinos en la consola que se conectó a la base de datos. Y este catch solamente se va a ejecutar si encontró algún error. Si hubo algún error, muéstranos en la consola. Oye, hubo un error conectándose a la base de datos y nos va a mostrar el error acá junto a este mensaje. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Simplemente importándolo en este archivo de index.js, que es el inicio de nuestro servidor, ¿verdad?
Simplemente haciendo esto, se conecta la base de datos. Simplemente eso. Entonces, siguiendo acá con la configuración, empezamos una aplicación de Express y acá empezamos a configurarla, ¿verdad? Haciendo app.use express.json, hacemos que se pueda parsear, ¿verdad? La información que viene en el body de las peticiones. Es decir, vamos a poder acceder al body de las peticiones, básicamente. Con este middleware de acá, con el URL encoded, vamos a poder acceder a la información que nos envían los formularios a través del body. Y con esto de acá estamos haciendo la configuración de handlebars, que generalmente es siempre la misma, así que no se preocupen. Generalmente es copiar y pegar. Así que ok. Acá yo hice una ruta que se llama health check, que ustedes pueden hacerla o no, como ustedes quieran, que es para chequear básicamente si la aplicación está funcionando o no. Acá abajo hay un app.use de express.static public, que es para servir todo el contenido estático de la carpeta public, ¿verdad? En este caso solamente va a servir mi archivo CSS. Y luego hacemos que nuestra aplicación de Express escuche en el puerto de 3000. Nada más. Entonces, tenemos que hacer una configuración acá. Entonces vamos a importar import cookie parser from cookie parser. ¿Ok? Y tenemos que agregarle como middleware. Entonces hacemos app.use cookie parser. Y esto es una función. ¿Ok? Entonces ahí lo que va a hacer cookie parser es que nos va a permitir acceder desde las requests a cierta información de las cookies de una manera un poquito más sencilla. Simplemente eso. Y esa es toda la configuración extra que tuvimos que hacer acá. Agregar cookie parser. Entonces, yo creo que lo más lógico sería primero partir viendo el registro de los usuarios, ¿verdad? Considerando que ya tenemos conectada la base de datos, simplemente nos tenemos que enfocar en hacer el registro. Entonces, vamos a crear una carpeta que se llame routes. Y acá vamos a empezar a hacer efectivamente nuestras rutas. Y vamos a crear out.routes.js. Ustedes pueden llamarle como quieran, siempre y cuando sea algo que tenga sentido, ¿verdad? Entonces vamos a importar el router from express y vamos a iniciar un router. Entonces const router va a ser igual a router. Perfecto. Entonces vamos a hacer nuestra ruta para que la gente se pueda registrar. Y recordemos que esta ruta solamente la vamos a consumir desde desde un cliente HTTP como puede ser Jack o Insomnia. Lo vamos a revisar brevemente. Pueden ocupar Jack de acá, que es más o menos nuevo. O pueden ocupar Insomnia. O pueden ocupar el clásico Postman. El que ustedes quieran. Todos funcionan exactamente igual, pero realmente es para que se vayan habituando a ocupar este tipo de herramientas también, que lo vamos a hacer de esta forma. Pero claramente ustedes también podrían hacer un formulario de registro. Y al final de este video ustedes podrían adaptarlo para hacerlo así también y quedaría súper bien. Entonces, vamos a decirle al router que vamos a tener una ruta que es de tipo post, que se va a llamar out sign up, ¿cierto? Donde la gente se va a poder registrar. Entonces vamos a recibir una request y nosotros vamos a hacer una response. Y dentro de esto, primero, ¿qué deberíamos hacer? Primero vamos a recibir información desde el body, ¿verdad? ¿Qué información debiésemos recibir desde el body? Debiésemos recibir un email, una contraseña y un nombre del usuario. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Entonces, hay dos maneras como de obtener esta información. Uno sería que const name va a ser rec.body.name y const email va a ser igual a rec.body.email.
rec.email y const password va a ser rec.oi.password, ¿cierto? Y esto se ve feo, ¿verdad? Hay formas más bonitas de hacerlo en JavaScript. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ponemos const name email password va a ser igual a rec.body. Simplemente eso, y estamos haciendo exactamente lo mismo. Y se ve mucho más lindo, ¿verdad? Perfecto. Entonces podríamos hacer, primero, para que esto sea un poquito más robusto, hacer una validación, ¿verdad? Si no hay email o no hay password, o sea, si no hay name o no hay email o no hay password, vamos a retornar un res.status 400.json, que esto lo vimos en la diapositiva anterior, un error missing required fields, ¿cierto? Que nos están faltando algunos campos que son necesarios. Voy a sacar esto para no hacer trampita. Entonces, perfecto, ahí tenemos un caso. Y en cualquier otro caso, en teoría, tenemos toda la información y está todo perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Ya que tenemos el nombre, el email y la password, debiésemos enviar la información a la base de datos, ¿verdad? Entonces nosotros debiésemos crear nuestro modelo del usuario en la base de datos para poder interactuar con él antes de seguir. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame models y dentro vamos a crear user.js. Y dentro de user.js vamos a ocupar mongoose para hacer nuestro esquema del usuario. Entonces vamos a importar mongoose from mongoose y vamos a hacer nuestro esquema. Entonces const user schema va a ser igual a mongoose a new mongoose punto schema, que el nombre va a ser de tipo string, ¿verdad? Vamos a tener una password que va a ser de tipo string y vamos a tener un email que va a ser de tipo string, pero que hay que tener ojo porque no vamos a querer que hayan dos usuarios con el mismo email, ¿verdad? Entonces podemos decirle que sea un index y que tiene que ser único. Entonces de esta forma los emails van a ser únicos y Mongo va a ser, y Mongoose en realidad y con Mongo van a hacer las validaciones necesarias. Entonces vamos a hacer nuestro modelo. Const user model va a ser igual a mongoose.model, le vamos a llamar user y nos vamos a basar en el user schema y lo vamos a exportar para poder ocuparlo. Export default user model. Perfecto. Acá hicimos nuestro modelo. Entonces, ¿cómo podemos ocuparlo ahora? Volvemos acá donde estamos y vamos a importarlo. Entonces, import user model. Perfecto. Entonces importamos el user model from models user.js y acá podemos empezar a ocuparlo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es guardar al usuario, ¿verdad? En la base de datos. Pero acá surge alguno de los problemas que les mencioné cuando estábamos viendo las slides, que no podemos guardar la password tal como viene, ¿verdad? Sería peligroso. Entonces vamos a encriptar la contraseña. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a importar bcrypt from bcrypt. Y luego de esto vamos a crear una constante que se llama hashed password. Y dentro de esto, o sea, vamos a guardar acá, vamos a llamar a bcrypt.hashsync. Le vamos a pasar la contraseña del usuario y el costo, que es 10, por ejemplo.
Entonces esta es la contraseña del usuario, pero encriptada. Entonces podríamos probar si esto funciona, a ver si efectivamente nos está encriptando las contraseñas, ¿verdad? Entonces hagamos un return de hash, a ver, hagamos un return de un objeto, ¿me parece? res.json de hash password. Ay, perdón, todo así, de hash password. Perfecto, entonces vamos a exportar export default router. Entonces esto no funciona por sí solo, porque tenemos que decirle a nuestra aplicación de Express que ocupe este router. Entonces vamos a importar outroutes from, tenemos que ir a rutas, out.routes.js. Entonces acá le decimos a la aplicación que use outroutes. Perfecto. Entonces, una vez en nuestra consola, corremos node watch index.js para correr nuestro proyecto. Acuérdense que el watch es para que se actualice automáticamente nuestro proyecto cuando hagamos cambios. Entonces, ok, está escuchando en el puerto 3000 y la base de datos está conectada. Entonces, nosotros tenemos una ruta que se llama out sign up. Entonces, si vamos a Jack y vamos a sign up y le pasamos un email y una password, ojo, acá nos está faltando el name. Entonces, primero veamos si nos tira un error. Perfecto. Missing required fields. Perfecto. Entonces ahora, si nosotros le pasamos un name, voy a poner Tomás. Perfecto. Ven que me da una contraseña encriptada y si yo lo correo no. Ven que va cambiando, a pesar de que es la misma contraseña. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, efectivamente está funcionando. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos nuestra contraseña encriptada, tenemos que crear nuestro usuario. ¿Cómo lo creamos? Vamos a guardar en una variable que se llame new user, por ejemplo, const new user, que va a ser igual a new user model, que ojo, acá estamos llamando al modelo que estamos importando, ¿verdad? Y dentro de esto le tenemos que pasar datos. Y si se dan cuenta, como hicimos el esquema e hicimos un modelo basándolo en el esquema, ¿verdad? Acá nos da sugerencias de los campos que necesitamos, que son email, name y password. Entonces le podemos pasar email, le pasamos name y en password le tenemos que pasar nuestra hash password. ¿Y por qué no estamos poniendo email, email? Acuérdense que si la key y el value se llaman igual, podemos omitirla y solamente poner una. Entonces, perfecto. Acá creamos básicamente un objeto. Entonces ahora nos faltaría guardarlo en nuestra base de datos. Porque acá lo creamos con Mongoose, pero nos faltaría guardarlo. Pero ¿qué pasa? Para ver si esto está funcionando, vamos a ir paso a paso. Eso estamos haciendo. Entonces hacemos un res.json de new user. Vamos a ver qué nos responde la base de datos cuando, perdón, la API cuando hacemos esto. Fíjense, nos está constantemente creando esto. Entonces, tiene coherencia lo que estamos haciendo. Perfecto, entonces ahora nos falta guardarlo en la base de datos. Ok, entonces vamos a borrar esto y vamos a guardarlo en la base de datos. Y como hacemos eso, haciendo await new user .save. Perfecto, ahí lo estamos guardando. Pero acá nos tiene un error, que las expresiones que ocupan await solo son permitidas en funciones asíncronas. Entonces, esta función de acá le ponemos async. Perfecto. Entonces, ¿cómo probamos que esto efectivamente esté funcionando? Voy a abrir mientras MongoDB Atlas, ¿verdad? Porque estamos conectados a MongoDB Atlas. Y mientras acá vamos a retornar, vamos a hacer un return res.json, un ok true, y vamos a poner un message
de user created y podemos pasarle, por ejemplo, el email del usuario. Y perfecto. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir a identidad 8, vamos a ver las colecciones y hasta ahora no tenemos ningún dato puesto, ¿verdad? Entonces, si ahora lo probamos, vamos a enviar esto, nos tira locate true, user created, con este email, perfecto. Entonces, si ahora acá actualizamos, vamos a users, ahí está el usuario. Perfecto. Entonces ya tenemos un registro de usuarios. Pero acá hay un problema. ¿Qué pasa si ahora, recuerden que nosotros queremos que los emails sean únicos? ¿Qué pasa si ahora yo creo otro usuario con el mismo email? Hay un problema, ¿verdad? Pero nuestra API no nos está diciendo qué problema hay. Y eso es otro problema. Entonces, ¿qué se puede hacer ante este tipo de situaciones? ¿Verdad? Porque nosotros esperamos que llegara acá, pero lamentablemente no puede llegar hacia acá, porque acá se está generando un problema. Porque no pueden haber dos usuarios con el mismo email. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas situaciones? Hay un concepto que son los bloques de try y catch. Entonces, vamos a crear try y después del try va un catch. Entonces, primero le vamos a decir, intenta hacer todo esto. ¿Ok? Intenta primero hacer el hatching del usuario, eh, crear el usuario, ¿verdad? Guardarlo en la base de datos y responde esto. Pero si hay un problema, si hay un error, ¿verdad? En realidad eso es. Toma este error, pongámosle acá error, y vamos a retornar res.status 500, porque eso es un server error.json. Y vamos a poner error json.stringify error, que eso es para pasar, por ejemplo, si el error es un objeto, lo vamos a pasar a un string. Entonces vamos a intentar ver qué error nos está tirando. Error response nos tira un error enorme, pero hay algo que se llama errMessage, ermsg. Entonces podemos hacer quizás error.ermsg. Entonces ahora si lo corremos de nuevo, fíjense, duplicate key error collection. ¿Ven? Entonces ahí ya, por último, vamos a saber qué tipo de error estamos teniendo. En vez de estar como a ciegas tratando de investigar cuál es el error, ya sabemos cuál es. Entonces, perfecto. Ahí tenemos otro concepto que es muy clave cuando estamos trabajando en cualquier lenguaje en realidad, que es esto de saber recuperarnos ante los errores o responder de manera distinta ante los errores. Perfecto. Entonces, ya nos registramos y de hecho tenemos un usuario, ¿cierto? Este que es Tomás y josetomasilva.com. Ese es mi email de verdad. No me manden cosas, por favor. Entonces, eh, podríamos hacer nuestra ruta para renderizar el inicio de sesión. ¿Recuerdan esa pantalla negra que al medio tenía un formulario? Hagamos eso. Entonces sería un router.get de out sign in. Va a recibir una request, vamos a una response y simplemente vamos a retornar un res.render de, vamos a ver nuestras views, se llamaba sign in, y el out es, perdón, y el layout que vamos a ocupar se llama out. ¿Y eso por qué? Porque yo tengo un layout que se llama out, simplemente eso, ¿ya? Entonces si ahora actualizamos, o sea, si vamos acá y hacemos localhost en el 3000 y vamos a out sign in, tuki, ahora ya tenemos esto renderizado, ¿verdad? Por esta ruta de acá.
Perfecto. Entonces, si yo envío el formulario ahora, esto nos tira un error y nos dice que no puede hacer una petición post hacia out sign in. ¿Y por qué no la puede hacer? Porque no existe esa vista. O sea, perdón, esa ruta aún no existe. Tenemos que crearla. ¿Y por qué nos está pidiendo eso? Porque si nosotros vamos a nuestro formulario, o sea, si nosotros vamos a nuestra vista, vamos a ver que llamamos un partial que se llama sign in form. Entonces vamos acá a nuestro partial. Démonos cuenta que el form tiene una action que dice out sign in y es de método post. Entonces tenemos que crear una ruta que se llame, que sea de tipo post, que se llame out sign in, que tiene que ser la encargada de hacer toda la lógica, ¿verdad? Del inicio de sesión. Entonces vamos a hacer router.post out sign in. Vamos a tener una request y una response. Y acá vamos a tener que hacer varias cosas, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener la información desde el body. La vamos a hacer de la forma que es más elegante. Entonces, ¿qué vamos a recibir desde el body? Lo podemos ver acá. Vamos a recibir un email y vamos a recibir una password. Entonces, vamos a recibir email y password y lo vamos a recibir desde el rec.body. Perfecto. Entonces, luego de esto, ¿qué tendríamos que ir a hacer? Primero, ver si este usuario está en la base de datos, ¿verdad? Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a poner const retrieved user va a ser igual a userModel.find, ¿cierto? Vamos a encontrar a un user ocupando el método find de Mongoose. Ustedes, si quieren conocer todos los métodos de Mongoose, pueden ir a Mongoose docs y acá se meten en queries y acá les salen todas: model.deleteMany, delete1, find by id, tienen todos estos, ¿ya? Entonces eso pueden ocuparlo. Vamos a ocupar find y dentro de find nosotros podemos pasarle como un filtro, que es lo que nosotros tenemos que ocupar. Entonces tenemos que filtrar por el email. Entonces tenemos que decirle que encuentre por su email. Acuérdense que esto es lo mismo que poner email, email, pero acá le estamos diciendo que encuentre con un email que sea igual al que le estamos pasando por el body. Perfecto. Entonces, find, si no lo encuentra, nos debiese devolver null. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? O un define probablemente nos devuelva. Si vemos la documentación, no sé si lo dirá por algún lado, pero probablemente devuelva como null o un define o algo similar, o algún valor que no sea como verdadero. Entonces, podemos hacer este tipo de comparaciones. Por ejemplo, if no hay un retrieve user, o sea, si no nos pudimos traer ningún usuario, vamos a hacer alguna acción, ¿cierto? Y en cualquier otro caso, que serían los casos como correctos, vamos a seguir nuestro flujo hacia abajo. Entonces, por ahora hagamos el flujo como feliz y después ocupémonos de los flujos como malos. Entonces, acá estamos en el flujo de que si encontramos un usuario. Si encontramos un usuario, primero tenemos que ver si su contraseña que nos envió ahora cuando llenó nuestro formulario de inicio de sesión, es decir, este de acá, si efectivamente la contraseña que nos ingresó es igual a la contraseña encriptada que tenemos nosotros guardada. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer otra comparación. If, y vamos a llamar a un método de bcrypt. Vamos a llamar a bcrypt.compareSync, que vamos a comparar de manera síncrona. Vamos a poner la password que nos ingresó ahora el usuario y la del usuario de la base de datos, .password.
¿cierto? O sea, que es la password del usuario. Esto, en teoría, no te dice devolver true, pero necesitamos ver el caso contrario. ¿Cierto? O sea, si no es verdadero esto, vamos a tener que hacer algo, ¿cierto? Que sería que el usuario no está haciendo una combinación válida, finalmente, pero que el usuario sí existe, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estos son dos caminos como malos que ahora vamos a cubrir, pero sigamos con el camino que realmente es bueno. Entonces, como conversamos anteriormente, si el camino es el bueno, si el usuario inicia sesión de manera correcta, denme un segundo, voy a volver acá. Si el usuario inicia sesión de manera correcta, el servidor enviará una cookie a su navegador con cierta información al usuario, ¿verdad? Pero como vimos acá, vamos a generar un JWT con la información del usuario y lo vamos a enviar a través de una cookie. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ahora tenemos que generar un JWT con la información del usuario, ¿ya? Para poder enviarla en una cookie. Entonces, em, vamos a crear un token de JWT. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a importar JWT from JSON Web Token. Y vamos a hacer jwt.sign. ¿Ok? Y fíjense que acá nos recomienda que lo primero que tenemos que poner es un payload. Acuérdense que ahí es todo lo que nosotros queramos poner. Que puede ser o un string, o un objeto, o un buffer. Pero por ahora enfoquémonos en un string o un object. Y lo siguiente que tenemos que pasarle es el secreto, ¿verdad? Y después opciones. Entonces, lo primero que le tenemos que pasar es el payload. Entonces, ¿qué le vamos a pasar como payload? Le vamos a pasar un ID. El ID del usuario. Eso nos va a servir. Entonces, vamos a poner que su ID va a ser el retrieveuser.id. Perfecto. Luego de eso, que tenemos que pasarle un secreto. Generalmente estos secretos se ponen en un archivo que no se comparte con nadie, pero por simplicidad de esto, simplemente le vamos a poner secreto. Pero debiese ser, de hecho, como algo creado por un computador, que sea muy complejo, ¿me entienden? Pero por simplicidad lo vamos a hacer así. Pero ustedes pueden leer documentación de cómo hacerlo de manera que realmente sea como segura de hacer. Y acá tenemos que pasarle opciones. Y podemos pasarle todas estas opciones de acá que salen como en azul. Pero la que nos podría servir es en cuanto expira. Expires in. Y le vamos a poner una hora. Que va a expirar en una hora este token. Luego de una hora no va a ser válido este token. ¿Por qué sirve esto? Porque nosotros podemos verificar si un token es válido o no según en ciertos parámetros y uno de esos es este. Otro podría ser si alguien modificó un token, por ejemplo, no va a estar encriptado de manera correcta. Entonces también podemos validarlo. Perfecto, entonces ya creamos un token. Entonces la otra parte es poner este token en una cookie. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Se acuerdan que en el index nosotros importamos cookie parser e hicimos que la aplicación usara cookie parser? Hacer eso nos permite ahora hacer lo siguiente. Podemos hacer res.cookie. A esta cookie le vamos a poner token usuario, por ejemplo, token-usuario. Lo siguiente, tenemos que darle un valor, que ahora va a ser token. Perfecto. Y acá podemos pasarle ciertos parámetros. Le vamos a pasar que sea HTTP only, que va a ser true, que va a ser segura, que same site va a ser none, perdón, none tiene que ser así, y le vamos a dar una fecha de expiración, que era como esa fecha de vencimiento, ¿verdad? Esto es un poquito tricky, pero se lo explico a continuación. Vamos a poner una nueva fecha, que va a ser
la fecha de ahora por, por 60, por 60, por 24, por 7. Esto en teoría hace que la cookie dure una semana. ¿Ya? Ustedes pueden ponerle cuánto quieran, pero ok, yo le puse una semana, pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes prefieran. Ok, entonces, hasta acá, todo increíble, ¿verdad? Entonces acá le pusimos la cookie. ¿Y qué deseamos hacer después de asignarle una cookie al navegador? Podríamos redirigirlo hacia algún lado, ¿verdad? Por ejemplo, finalmente, como funcionaba en la otra aplicación, sería redirigirlo hacia el perfil, ¿verdad? Pero hasta ahora no tenemos una ruta de perfil. Entonces terminemos toda la lógica de esta y después vayámonos a hacer la ruta del perfil para poder probar todo junto. Entonces, vayamos acá. Si no encontramos un usuario, ¿qué podríamos hacer? ¿Ya? Yo acá hice unas cositas que ustedes pueden verlas por si quieren aplicarlas en su código. Que pueden ver que en signing form pueden ver que acá hay algo que dice if error. ¿Ya? Y acá hay un partial que se llama error y ustedes le pueden pasar un message. ¿Ok? Entonces, ¿de qué les va a servir esto? Es para mostrar errores, básicamente, en el formulario. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ah, bueno, y acá está el partial de error, que es realmente un texto pequeño con ciertas clases de Bootstrap que muestra un mensaje. Nada más. Ustedes pueden ahí, nos estamos alejando un poquito del tópico de este video, entonces ahí ustedes pueden leer el código, me preguntan, etcétera, da igual. Pero vamos a renderizar la misma página de inicio de sesión, pero con un error. Vamos a retornar res.render la página de sign in de nuevo, ¿verdad? Pero el layout efectivamente no va a ser el layout, pero ahora le podemos pasar error y vamos a poner invalid credentials. ¿Ok? Y podemos hacer lo mismo acá. Acá, en este caso, también son invalid credentials, ¿verdad? Pero no queremos decirle al usuario en el de acá arriba como, ah, no, este usuario no existe, y en este, ah, sí, sí existe, porque es darle información a una persona que quizás tiene eh, ideas maliciosas por detrás. Entonces le vamos a dar el mismo error. Entonces vamos a copiar esto, pegarlo acá, o podemos simplificar y poner todo en una misma expresión, pero no es buena idea porque acá no existe el usuario y acá sí. ¿Me entienden? Entonces son distintas, hay que tener ojo con eso. Entonces, ok. Probemos todos los casos. Primero, un usuario que no existe. Después, un usuario que sí existe, pero pusimos mal la contraseña. Y después que el usuario efectivamente exista, y ahí vamos a probar si es que nos pone la cookie que se llame token usuario. Perfecto. Entonces vamos a actualizar. Y primero vamos a poner un usuario que no existe. Este usuario no existe. Ok. eh, Dos cositas. Primero, eh, comentarles que cuando nosotros hacemos peticiones a un servicio externo, por ejemplo, las respuestas van a ser asíncronas, ¿verdad? No van a ser instantáneas. Entonces nosotros vamos a hacer que esta función sea síncrona, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que esperar estas respuestas para poder guardarla en algún valor. Y segundo, efectivamente tenemos que ir a buscar un usuario, pero tenemos que ir a buscar solamente uno. Entonces, previamente teníamos find, que eso nos va a volver un array de usuarios, pero lo más correcto es hacer find one para poder retornar o obtener solamente un usuario, que en teoría es lo correcto. Entonces, ahora, si lo testeamos nuevamente, vamos a poner jose.silva5@mail.p.cl, que sabemos que este no existe en nuestra base de datos, ponemos cualquier contraseña, efectivamente obtenemos invalid credentials, ¿verdad? Entonces, sí, ahora vamos de nuevo acá. Ok, cubrimos el primer caso, ¿verdad? El segundo caso es poner un usuario que existe, pero contraseñas mal. Entonces un usuario que existe es este, pero voy a poner una contraseña que no es.
Perfecto, también pone invalid credentials. Perfecto, entonces el último caso que nos falta por cubrir es cuando el usuario efectivamente existe, ¿verdad? Entonces, que sería cuando se le asigna una cookie. Y a nosotros acá nos faltaría, ¿verdad? Redirigir al usuario hacia el perfil en este caso. Entonces vamos a hacer un return res.redirect y lo vamos a redirigir por ahora al profile. Y esto nos va a tirar un error porque no tenemos ninguna ruta que se llame profile, pero nos va a servir para probar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer 1, 2, 3, hacemos submit, pero si ahora vemos, vamos a inspeccionar, vemos en aplicación, vemos que ahora tenemos un token usuario, que efectivamente es el token de nuestro usuario. Entonces, bien, vamos avanzando y estamos cada vez más cerca del objetivo. Perfecto. Entonces, estamos más o menos listos con la parte de autenticación, o sea, de poder iniciar sesión. Entonces, vamos a hacer rápidamente una ruta de perfil que es súper rápida. Entonces, vamos a ir acá a rutas y vamos a hacer profile.routes.js y vamos a hacer exactamente lo mismo, importar el router from express, perdón, y vamos a iniciar un router y vamos a hacer una ruta que la que necesitamos se llama profile. Entonces vamos a crear una ruta que se llame profile y que va a ser asíncrona. ¿Y por qué va a ser asíncrona? Porque vamos a tener que ir a recuperar el usuario en algún momento para obtener su información. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que vimos, el que funcionaba, obteníamos la información del usuario cada vez que actualizaba y aún así la obteníamos? ¿Cómo nosotros podríamos hacer esto? Porque si ahora yo hago simplemente un res.render de mi vista de profile, le voy a poner de nuevo mi layout de out porque quizás va a quedar mejor con cómo se ve la página, ¿verdad? Pero si vamos acá, fíjense que me pide un user que dentro tiene un name y tiene un email, ¿verdad? Entonces yo acá dice pasarle un user, pero ¿de dónde sale este user? ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que em, desarrollar ahora. Y sobre todo, que esta ruta de profile tiene que ser protegida, ¿verdad? Tiene que ser protegida de que no entre un usuario que no tenga una cookie o que no esté autenticado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada, vamos a exportar por defecto este router y solamente para probar, después vamos a volver a la versión final. Vamos a, por ahora, vamos a retornar un JSON que diga profile. Solamente por ahora. Entonces, como exportamos esto, vamos a ir acá y vamos a importar profile routes from routes profile.routes.js y le decimos a nuestra app que lo use, ¿cierto? Profile routes. Perfecto. Entonces, para probar que esto funcione, vamos acá. Perfecto. Obtenemos esto. Pero si yo no tengo una cookie, si yo voy y borro mi cookie, aquí la borro, sí. Esto me sigue funcionando y en realidad no queremos eso. Solamente queremos que usuarios que estén autenticados puedan hacer esto, que puedan acceder a esa ruta. Entonces, ¿cómo la protegemos? ¿Cómo podemos hacerlo de una forma en que puedan ocuparlo muchas rutas, no solamente esta? Acá entra un concepto de los middlewares. Por ejemplo, todo lo que estamos ocupando acá son middlewares, ¿ya? Pero los middlewares son finalmente funciones que se van a ejecutar, póngase usted como entre medio de ciertas funciones. Podríamos ejecutarlo, por ejemplo, acá, en estas rutas, podríamos hacer que entre que el usuario haga la petición hasta acá y se renderice esto, podríamos acá entre medio tener cierta lógica que proteja esta ruta, por ejemplo. Véanlo de esta forma. Entonces, vamos a crear una función que va a ser, por concepto, un middleware que nos va a permitir proteger nuestras rutas. Las que nosotros le digamos, claro, donde nosotros le ocupemos. Entonces vamos a crear una carpeta que se llama middlewares y dentro
vamos a ponerle out.js. Ok, entonces vamos a crear authenticate. Vamos a crear una función que se llame authenticate, que va a recibir tres parámetros. La request va a tener una response y va a poder hacer next para llamar a lo que viene después de ella, porque como está al medio, puede llamar a lo que viene después, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a poder hacer esta función? Va a poder primero recibir, puede sacar los valores de la request. Entonces, como la página, ¿verdad? El navegador nos va a estar enviando las cookies, podemos acceder a esa cookie. Entonces, vamos a acceder a ese token, que vamos a poder hacerlo haciendo rec.cookies.token usuario. Porque si recuerdan, en el sign in, la cookie se llamaba token usuario. Entonces podemos hacer rec.cookies.token usuario. Entonces primero, si no hay token, o sea, si la cookie no viene desde el navegador, vamos a simplemente retornar res.redirect hacia out sign in. Recuerden que antes salía un authorized, ahora simplemente lo vamos a redirigir hacia el inicio de sesión. Ya, ok. En cualquier otro caso, tenemos que verificar que este token sea correcto. Porque acuérdense que esta cookie adentro tiene un JSON Web Token, que es lo que nosotros estamos accediendo. Entonces, tenemos que verificar que este token sea correcto. Entonces, vamos a importar JWT from JSON Web Token. Entonces, vamos a hacer jwt.verify. ¿Y qué va a hacer esto? Tenemos que pasarle nuestro token. Luego, nos dice acá, secret or public key. Entonces, tenemos que pasarle. Nosotros le pusimos secret. No sé si recuerdan que acá, cuando nosotros hicimos la signature, le pusimos secreto. Entonces, acá tenemos que ponerle secreto también. Tiene que ser la misma, claro, si no, no tiene mucho sentido. Y acá podemos poner una función que puede ser un error o los datos decodificados. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer aquí? Si hubo un error, simplemente vamos a retornarlo nuevamente. Vamos a retornar y lo vamos a redirigir hacia out sign in. Porque esto significa que si hubo un error acá, lo más probable es que el token fue modificado o que se haya expirado o algo similar. ¿Ok? Y en cualquier otro caso, el código, o sea, el token se pudo decodificar. Entonces, vamos a guardar en una variable, o sea, podemos hacer esto. Por ejemplo, en la request, vamos a guardar user y vamos a guardar la información decodificada. Entonces, lo que estamos haciendo acá, que como estamos recibiendo la request, podemos hacer una response y podemos llamar a next para irnos al siguiente. Le estamos asignando a la request un parámetro user donde vamos a poner toda la información decodificada de nuestro token de JWT. Y después vamos a decirle, ándate a la siguiente función que haya en la cola. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Porque si nosotros le llamamos acá, por ejemplo, y acá nosotros llamamos a authenticate, denme un segundo, authenticate, out.js. Entonces, veámoslo de esta forma. Primero, acá llega la solicitud. Esta solicitud se le pasa a authenticate y por eso puede authenticate recibe una request, que es una solicitud, puede hacer una respuesta y puede llamar a la siguiente, que la siguiente es esta función de acá donde nosotros estamos renderizando. Y por eso puede, por ejemplo, asignar un valor a la request para pasárselo a la siguiente, que es donde estamos renderizando. Entonces, en teoría, si se pudo decodificar la información, pudimos decodificar el ID del usuario. ¿Y cómo podemos ver si eso está pasando? Vamos a poner ID rec
rec.user.id, ¿cierto? Porque recuerden que guardamos toda la información decodificada en user. Entonces, ¿qué pasa si de partida hagamos rec.user para ver toda la información que nos decodifica? Y acá pongamos user. Y veamos qué pasa. Primero tenemos que iniciar sesión. Fíjense, el user, ahora que está decodificado, a través de nuestro middleware, tiene un ID. Y tiene un IAT y un EXP, que esta es la fecha de expiración. Y esto es la fecha en que se creó este token. Entonces, este es el que nos sirve, el ID. Entonces, si hacemos rec.user.id, para que me crean, obtenemos el ID del usuario, que fíjense, termina en AAC56. Entonces llamo acá AAC56. No sé si se ve bien, pero confíen. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Ahora podemos ir a buscar este usuario en la base de datos y obtener toda su información. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, const user va a ser igual a await user model find by id, y le decimos guión bajo id tiene que ser igual al rec.user.id. Perfecto, entonces nosotros sabemos que siempre que lleguemos a esta ruta y lleguemos a esta expresión de acá, va a haber un usuario con un ID, ¿verdad? Porque estamos verificando a través de nuestro middleware de Authenticate, porque si no existiera, no pudiese llegar a esta parte y va a ser enviado hacia la página como de inicio de sesión. Perfecto. Entonces ahora podemos renderizar nuestra página de perfil. Entonces hacemos profile con nuestro layout de out y le pasamos nuestro user, ¿verdad? Porque si vemos acá el profile necesita un user para sacar su name y sacar su email. Perfecto. Entonces, si ahora actualizamos, perfecto, ahora dice Tomás y sale josetomasilvas@gmail.com, que efectivamente es la información de nuestro usuario. Y ven que acá hay un botón de... Acá ya estamos más o menos listos, si se dan cuenta. Está todo más o menos funcando. ¿Y qué pasa si ahora yo borro mi cookie? ¿Qué debiese pasar? Primero pensemos eso. ¿Qué debiese pasar si nosotros no tenemos una cookie? Veamos, ¿qué debiese pasar si nosotros hacemos una solicitud? Si llega una solicitud a profile, primero llega acá, ¿cierto? Profile escucha y primero se lo pasa a Authenticate, ¿verdad? Authenticate, si vamos a ver la lógica, va a tratar de sacar un token desde rec.cookies.tokenUsuario. Pero pongámonos en el caso de que nosotros borramos esta cookie o expiró. No va a estar esta cookie. Entonces nos debiese enviar hacia out sign in, es decir, nos va a enviar a iniciar sesión de nuevo, ¿verdad? Ese es nuestro primer caso. Vamos a ver si eso sucede. Vamos a ver. Lo vamos a eliminar. Lo vamos a actualizar. Funciona. Perfecto. Ese es un caso. ¿Se acuerdan que el otro caso que sale acá es si el usuario... si hay un error, ¿verdad? A la hora de verificar el token. Que sería, por ejemplo, que nosotros modificáramos la cookie de manera arbitraria. Por ejemplo, si yo acá meto datos de manera arbitraria y actualizo, tampoco funciona, ¿verdad? Y efectivamente es por eso, porque no se puede verificar de manera correcta, porque una cookie o un JWT en realidad, un JSON Web Token alterado. Y eso no puede pasar. Entonces, está funcionando. Entonces, estamos súper bien. Perfecto. Entonces, lo único que nos falta es este botón de Sign Out, que en realidad no está haciendo nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entonces, vamos a Profile. Y si se dan cuenta, acá dice que está llamando a un partial que se llama Logout Button. Entonces, si vamos acá a nuestros partials, si vemos Logout Button, hace esto que se ve súper lindo, que es un botón que tiene una función que se llama onSignOut, que se declara en este script de acá. ¿Ok? Esto se ve súper feo, que lo hizo como lo que ocupo para que las cosas se formateen, pero se ve horrible.
Les pido mil disculpas. Pero les explico. Básicamente estamos haciendo una petición hacia out, sign out, que es una ruta de nuestra aplicación de Express, con un método post, y simplemente cuando obtengamos una respuesta, si la respuesta estaba bien, si no hubo un problema, vamos a cambiarnos la locación en la que estamos hacia sign in, es decir, hacia el inicio de sesión. Ok, pero acá entra la duda, pero si tenemos una cookie, ¿qué tiene que nos envíen al sign in? La cosa es que estamos haciendo esta petición al out sign out para que el servidor tenga la responsabilidad de quitarnos la cookie, básicamente. Entonces, vamos a ir acá para ir cerrando ya el video y vamos a crear una ruta. Va a ser un router.post out, era de tipo post, ¿verdad? Perdón, ¿dónde era acá? De tipo post. Entonces, vamos a ir acá, out, sign out. ¿Sí era, verdad? Sign out, sí. Entonces esto va a ser asíncrono y tiene una request, una response. ¿Qué deberíamos hacer acá? Esto es un poquito más simple de lo que estábamos haciendo en las anteriores, pero igual hay que tener ojo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ocupar un método. Entonces nosotros tenemos que responder, básicamente. De partida porque la función que nosotros estábamos haciendo acá, en este script, nos pide una respuesta. Si se dan cuenta dice if res.ok, o sea, tiene que ser un true esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que responder de alguna forma. Entonces lo primero que vamos a hacer va a limpiar las cookies. Vamos a hacer res.clearCookie, que esto nos lo permite hacer cookie parser. Y vamos a limpiar user token. Así se llama, ¿verdad? O token user. O les pido mil disculpas. En un cumpleaños estoy. Token usuario se llama. Perfecto. Entonces vamos acá y ponemos token usuario. Vamos a limpiar esta cookie de la respuesta. Y vamos a retornar res.json. Ok, true. Perfecto. Entonces si ahora actualizamos y ponemos sign out, Tuki nos tira para acá. Y si vamos a inspeccionar, ya no tenemos la cookie. Y para los que no me crean, vamos a iniciar sesión de nuevo. Ahí tenemos el token. Cerramos. Ya no está el token. Entonces, perfecto. Cumplimos todos los puntos que nos habíamos planteado. Sé que fue un video largo, pero vimos muchas cosas muy útiles y las van a ocupar mucho. Y está todo el código en el repositorio. Y también ustedes pueden acceder a todas las slides en WD, Ayudantia, ese link de ahí que siempre se los digo. Y realmente eso. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Está todo el código en GitHub también, pero me pueden hablar por Discord o por WhatsApp, no hay ningún problema. Así que eso, espero que estén muy bien y nos vemos.